Vamos a conversar sobre evangelización. Y es difícil conversar sobre evangelización por dos razones. Una, nuestro país es un país que evangeliza poco, muy poco. Mucho del crecimiento que vemos en las iglesias es por transfusión. Gente que escanuta en un lado y que va para otro. Y no en nuevas conversiones. Hemos visto en los últimos 20 años el número de ateos y agnósticos en el país pasar de 8% para 22%, mientras que los evangélicos pasaron de 14 a expresivos 16. Es decir, dentro del margen de error, prácticamente en 20 años no hemos crecido, evangelizamos poco. También así lo dice Patrick Johnston en su libro Intercesión Mundial, en el análisis que hace de la influencia chilena en las misiones mundiales. Es muy poca, poquísimos son los misioneros chilenos en el mundo. Las agencias misioneras, muchos de ustedes deben saber bien eso, son pocas, débiles y con grandes dificultades en avanzar. Hay quien diga que eso es por culpa de que estamos encerrados entre cordillera, mar, desierto y glacial. Pero eso es un cuento. Ese es un cuento. No tiene nada que ver eso. Hay un problema en nuestras iglesias, sí, pero yo quisiera poner la atención hoy día no en la que siempre se lleva la culpa, la iglesia. Es que la iglesia no evangeliza, la iglesia no hace. Y quisiera llamar el tema de la evangelización para la persona. Y desquitar un poco evangelización de actividad que mi iglesia realiza para una práctica o un hábito que nosotros como cristianos tenemos. Independiente de la práctica de tu iglesia o de la programación de tu iglesia. Es difícil hablar también sobre evangelización porque por ser un tema muy práctico, a veces se da un poco la idea de que vamos a hablar de nuestra experiencia y no es así. Al preparar eso fue muy desafiante para mí porque, así como muchos de ustedes, yo también enfrento mucha dificultad en la evangelización. Y usted va a decir, pero ¿cómo? Si usted es pastor, si usted es misionero, si usted incluso está plantando una iglesia, ¿cómo tiene dificultad en la evangelización? Mucha dificultad, porque evangelización implica normalmente en conversar con personas. Y si usted me conoce, no me gusta mucho conversar con la gente. Yo soy una persona, no soy tímido, yo simplemente me gusta mucho la contemplación. Yo creo que es demasiado. Me encanta el silencio. Recién nos regalaron un sofá para pródigo y fuimos a buscar con el papá de un amigo de la iglesia y trocamos un par de palabras, pero él no era de hablar mucho, yo tampoco. Y la mayor parte del tiempo fuimos en el silencio. No me molesta el silencio, pero a veces me molesta el hecho de que, pucha, yo pudiera querer hablar más, pero como que me falta algo, ¿no? Es difícil hablar de evangelización cuando no tienes un perfil, un estilo carismático de ser, de esos centritos de mesa que está todo el rato hablando y conversando y con la gente. Es difícil, pero Dios en su multiforme sabiduría ha mostrado la necesidad de que yo como soy entienda que la evangelización también es para mí, es un deber. Y eso es interesante comenzar hablando de eso. Todo eso que escuchamos hoy no son consejos, ideas, cosas interesantes que ustedes pueden hacer. Tenemos que pensar que todo eso son cosas que nosotros debemos practicar obligatoriamente. Son mandatos de Dios. Yo debo leer la Biblia, yo debo orar, yo debo adorar, yo debo meditar y yo debo evangelizar. No son opcionales. Y ni tampoco es que a mí me gusta más. Yo soy más de la lectura, entonces me gusta más la lectura bíblica y soy un poco débil en los demás, pero con eso compenso. No funciona así. No funciona así. Y ahí es donde entremos en la evangelización. A Jesús le encantaba evangelizar. Y usted va a decir, bueno, obvio, a eso vino, ¿no? Y Jesús evangelizaba y provocaba un poco de confusión ahí entre las personas
de la religión, y Lucas 15 retrata bien esto. Porque Jesús fue interpelado por los líderes de la religión sobre por qué él caminaba con personas consideradas por ellos pecadores. Y la manera como Jesús responde es genial. Y la forma como el evangelista construye esa respuesta preserva esa genialidad. Jesús responde contando 3 historias y 3 parábolas. Pero en todas las 3 historias, Él termina con la siguiente expresión. Como dice el capítulo 15, versículo 7 de Lucas, dice: os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entre las muchas razones, Jesús está dando una razón para evangelizar y es importantísimo que nos recordemos de eso. A Dios le encanta salvar. A Dios le encanta salvar. Le complace. Hay fiesta en el cielo cuando hay salvación. Entonces, cuando estamos hablando aquí de evangelización, yo quiero que ustedes piensen en eso. Estamos hablando de la alegría que le produce a Dios ver al pecador perdido encontrándose con Él. Pero lamentablemente nosotros, después que entramos en la rutina del mundo evangélico, nos desacostumbramos con ese momento fantástico. El momento donde nos brillaron los ojos, donde entendimos la palabra, donde se nos abrió el corazón, donde Dios vino hacia nosotros y nos cambió. Qué momento hermoso, qué día glorioso, donde Dios me encontró. Nos olvidamos de eso porque hay muchas actividades, hay muchas programaciones, y por olvidarnos de eso, nos olvidamos de todos aquellos que también necesitan escuchar la palabra de Dios. Es interesante ver cómo el texto arroja luz a eso. Jesús tenía placer en salvar. Por eso invitaba, y eso es lo hermoso del texto. Las 3 parábolas, la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo perdido o de los hijos perdidos, fueron contadas para los fariseos, para los líderes religiosos. Jesús evangelizando a los fariseos, contando a ellos por qué era importante salvar al perdido, mostrando en esas 3 historias que ellos también estaban perdidos y llamando a ellos con amor a que encuentren la gracia de una vez por todas. ¿Cómo nosotros podemos entonces vivir en nuestro diario vivir de una forma misional? ¿Cómo podemos traer la evangelización para nuestra práctica diaria? Tenemos que recordar algunas cosas. Primero, debemos recordar que la evangelización es un acto de obediencia y no de opción o de estilo, sino que Dios nos demanda que evangelicemos. Pero es obediencia, pero a la vez es un resultado, es un fruto, es una consecuencia. En otras palabras, si usted ora como debe orar, si usted lee la Biblia como debiera leer la Biblia, si usted adora a Dios y contempla a Dios constantemente, usted evangelizará. Usted evangelizará. Sí o sí, te fluirá. Dios se verá en ti. La gente alrededor tuyo verá a Dios en ti. Pero no estoy hablando simplemente de una bola mágica que te va. No, es que vas a hablar mucho de ello. Cuando te apasionas por algo, hablas mucho de esto. Y deja de ser una obligación. Deja de ser una tarea. Deja de ser un cargo. Tenemos que entender eso. Evangelización es un deber, pero evangelización no es una carga, o no debiera ser una carga, porque estamos hablando de nuestro amado. Y a nadie le carga hablar de lo que ama. Si entendemos la grandiosidad de la salvación que recibimos, será muy fácil hablar de ella. Por lo tanto, debemos entender eso. Es nuestra responsabilidad. Segundo, tenemos algunos mitos ahí cuanto a la evangelización. Primero, pensamos que evangelización es hablar de Dios para los desconocidos.
Pero normalmente nosotros vemos que las personas que se convierten porque algún conocido le habló de Jesús. El chileno es un pueblo muy desconfiado, muy desconfiado. Y conversar con gente desconocida en la calle es raro, es raro. La gente te escucha, la gente te compra. Y uno dice, ven a mi iglesia el domingo, y el vecino dice, sí voy, sí voy. Él no va, no va. Pero él no te va a decir que no va. Él piensa, pero no dice, no va. Porque obvio, si es un amigo, el amigo va a decir, no, si estoy complicado. No, sabe que no me gusta esa cuestión. El amigo puede tener un poquito más de libertad, pero un desconocido, para no herir tu sentimiento, porque muchos dicen, bonito lo que está haciendo, hablando de la religión ahí, no, si yo estoy en otra parada, pero bonito lo que haces. Y reciben un poco, pensemos eso, evangelización no se trata simplemente de ir a la calle a hablar a un desconocido. Normalmente la evangelización se da entre personas que ya se conocen o que están conociéndose. También la evangelización no está limitada a programas de la iglesia. Hay gente que piensa que solo evangeliza cuando la iglesia realiza una actividad de evangelización. Porque puede ser que tu iglesia no hagas nunca una actividad evangelística, o que haga muchas, pero no ese es el punto. La idea es meter la evangelización como tarea diaria. Muchos piensan que si yo hablo de Jesús a una persona en la calle, ella tiene que convertirse al instante. Así que funciona, ahí mismo. Y si yo le hago una oración, si le digo, ¿puedo orar contigo? Y la persona ora, listo, uno más, está convertido. Yo oré con la persona. Eso está incrustado en nuestra cabeza, en nuestra mentalidad, de que evangelización es una tarea nuestra, es lo que yo hago. Yo estoy evangelizando pensando en mí, yo estoy evangelizando pensando en desquitarme del peso, de la obligación que tengo ante Dios, del deber de evangelizar. Es un cargo. Y a veces evangelizamos tanto pensando en nosotros que no nos preocupa el perdido para nada, para nada. Simplemente queremos cumplir. Hoy día prediqué en la calle. ¿Listo? Hoy día distribuí un tratado en el trabajo. ¿Listo? No que esas cosas estén mal. Pero el punto no lo estoy haciendo para mí. Yo tengo que hacerlo desde la perspectiva del otro. Porque cuando Cristo vino a buscarme a mí, Él vino y se me acercó a mí de una forma en que yo pudiera entenderle a Él. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender. A pensar como piensa el otro. A ponernos en el lugar del otro. Y piensa usted, si alguien viniera a evangelizarte a ti de la manera como tú evangelizas, ¿creerías tú? Obvio que uno va a decir, no, pero obra del Espíritu Santo, pero pensemos aquí entre nosotros. Nosotros hacemos y decimos cosas raras que no entendemos, ni siquiera después de convertidos. Y esperemos que la gente se convierta escuchando esas palabras, esas oraciones. Volvamos a lo principal. Vamos a conectarnos con el otro. Y ese es el desafío de nuestra charla hoy día. ¿Cómo puedo entonces tener una vida más misional? Primero, recuerda que es obediencia. Segundo, escribe ahí cómo te convertiste. ¿Cómo fue tu historia? Eso es importante. Quizás eso es lo más importante. Porque muy probablemente alguien se va a convertir de una forma similar a la que te convertiste tú. ¿Cómo fue? Que me invitaron a un grupo pequeño. Ahí está. Invite a algún grupo pequeño. Que me enseñaron desde pequeño. Ahí está, evangeliza a tus hijos. Es gente, es ser humano también. Evangelízalos. Ahí está. ¿Cómo te convertiste? Cuenta tu historia. A la gente no le preocupa si Calvino, si Lutero, no, si John Stott ha dicho. Ellos no saben quién es John Stott. Ellos no saben quién es John Piper. A ellos no les importa Calvino, a ellos no les importa Pablo, Pedro, a ellos no les importa porque no conocen esto. Pero ellos conocen a ti y se importa contigo. Cuenta tu historia. Cuenta la historia de Dios en tu vida. El punto es que nosotros nunca nos hemos puesto en esa situación. Comencemos por ahí. ¿Cuál es tu historia? Pero antes de comenzar a hablar, tenemos que volver a dar un paso al lado o un paso atrás.
Porque antes de que yo hable, yo tengo que conquistar el derecho de ser escuchado. ¿Por qué me escucharán? Tengo que aprender a escuchar a la gente, a escuchar sus preguntas, sus dudas. Pero nosotros somos demasiado arrogantes para escuchar a la gente. Pensamos, ese pecador miserable. Y estamos escuchando, pero los oídos vacíos, pensando en lo que yo voy a decir enseguida. Escuchemos a la gente y tomemos en cuenta y demos valor a sus dramas, a sus luchas, a sus preocupaciones. Puede ser que tengamos una respuesta bíblica para todo eso, pero lo que necesita esa persona en ese momento es que tú la escuches, de que tú valores la experiencia de esa persona. Y fíjese que Jesucristo no evangelizaba a todas las personas de la misma manera. Él se sentaba a conversar con gente de distintas calidades. Él iba a comer donde los pecadores, pero también iba a comer donde los fariseos. A él se les acercaban los pobres y los ricos. Y Jesús escuchaba, Jesús conversaba, Jesús caminaba con la gente. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? Y esa es una pregunta que Lucas 15 nos hace. Muchos, en el caso de Lucas dice que todos los pecadores y fariseos se reunían sobre Jesús. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tenía ahí? Jesús se preocupaba genuinamente por ellos. Y ese es el punto central de lo que vamos a hablar hoy día. Conquista el derecho de ser escuchado. Luego de que escuches bien, llega el momento de hablar. Puede compartir y comenzar por tu historia. Porque quizás su historia sea muy similar a la historia de esa persona. Converse con ellos sobre tu experiencia. Pero luego, complementen eso con contenido. Y ahí es donde está el problema del cristianismo contemporáneo. No hay contenido. ¿Cuántos aquí han leído la Biblia entera al menos una vez? ¿Cuántos conocen verdaderamente la esencia del Evangelio? Ya, a ver, resume el Evangelio para mí. Y muchos de nosotros estaríamos así, bueno, tienes que entender que Dios, la palabra y mi iglesia, mira, te invito al culto, mejor. O cuando mucho uno pasa a repetir una serie de expresiones, de frases memorizadas, listas, que si alguien pregunta, ¿pero qué significa eso? Te va a decir, bien, es que no sé. Ese es un problema. Pero usted va a decir, bueno, entonces tengo que ser un teólogo. No, a lo que voy es, si usted camina con Dios todos los días, tendrá contenido para compartir todos los días. Es así, es simple. No estoy hablando que tenga que meterte en un curso de teología, está bien hacerlo, son todos invitados, incluso aquí al seminario presbiteriano. Pero no es que tenga que hacer eso para evangelizar, no. Si tú caminas con Dios, tendrás más contenido, porque es una relación. Estás escuchando, estás aprendiendo, estás construyendo algo. No necesita tener todas las respuestas, no necesita tener todas las ideas. Y más, lo que quiero complementar enseguida, no es una disputa. No tienes que ganar la discusión. No tienes que convencer a la persona por la fuerza, por la razón o la fuerza. No, no es así que funciona. Nosotros tenemos que ir al corazón de la persona. A veces no vamos a tener una respuesta en ese momento. Pero la persona nos respetará el amor y el cariño que tenemos por las opiniones de ella. Yo les presento el Evangelio. Ella va a presentar sus comentarios, su rechazo. Y está bien que lo haga, porque es parte del proceso. El creer es un proceso. Y el Señor va trabajando de a poco, va generando una estructura en la cual el Espíritu Santo va obrando. Y yo tengo que entender que no depende de mí la conversión, pero yo soy llamado a explicar de la mejor manera que puedo el Evangelio. No tengo que ganar la discusión y luego perder la persona. Por eso que muchos de los intentos evangelísticos son un fracaso, porque luchamos contra argumentos en vez de entender que no se trata del argumento correcto, se trata de la experiencia, de la vida, de la comprensión de la verdad, que es algo mucho más elaborado que una discusión, sobre todo si es una discusión virtual. O sea, nada que decir de eso. Ahora, no es una disputa.
Pero está bien, estamos hablando aquí de un caso hipotético, pero ¿por dónde comenzar? Yo recomiendo a ustedes, a todos ustedes, a que comiencen por sus casas. Ahí comienza la batalla. Si usted tiene hijos, es porque Dios te ha dado a ti el deber y la misión de ser el primer misionero que sus hijos van a conocer. Ellos son tarea tuya. Evangelízalos. Evangelízalos con sabiduría. Desde su ejemplo, evangelízalos desde su relación con Dios. Invita a sus hijos a la relación que tú ya tienes con Dios. Muchos padres hacen esto. No han tenido la oportunidad de ir a la universidad, pero han trabajado mucho para poder pagar la universidad a sus hijos. Y ellos se gozan en que sus hijos tengan los estudios que ellos no han podido tener. ¿Es así o no? Muchos padres hacen lo mismo con la fe. No han tenido una fe profunda en Dios, pero se esfuerzan a que sus hijos vayan a la iglesia para que tengan una fe mayor de la que tiene uno. Les digo que no es así que funciona. No es bien así que funciona. Como padres, ustedes son llamados a ser los primeros discipuladores, los primeros evangelizadores. Comienza por tu casa. Comienza por tu familia, por tus parientes, por tus primos. Porque son las personas más difíciles de alcanzar. Porque ellos conocen nuestras mañas. Ellos conocen nuestras falacias. Ellos conocen nuestros pecados. Ora por ellos. Explíqueles el evangelio de una y otra manera. No desista de ellos. Quizás seamos tentados a evangelizar más a los desconocidos, exactamente por la facilidad de la ocultación de los fracasos que tenemos. Pero la evangelización funciona al revés. Yo llevo mis fracasos al otro. Expongo mi corazón. No debo mostrarme como un gran santurrón, pero como un pecador miserable, imperfecto, que fue alcanzado por una gracia grande. Y si alcanzó a mí, te puede alcanzar a ti. Comencemos por la casa. Luego de la casa vayamos al trabajo. Ahí es difícil, porque muchos todavía viven una vida doble. Muy canutos ahí en la iglesia el fin de semana, pero James Bond en el trabajo. Un agente secreto en la misión del rey. Nadie lo conoce, está ahí, oculto, ¿no? Es difícil abrir el corazón para compañeros de trabajo que uno ve un comportamiento, una conducta, una forma de ser tan opuesta al evangelio. Ellos menosprecian a los evangélicos y al evangelio. Y usted dice, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Pero por ahí debemos comenzar. Porque esas fueron las personas que Dios puso en nuestros caminos para llevarles el evangelio de la manera más básica. Viviendo con ellos, caminando con ellos, comiendo con ellos, hablando con ellos, dando nuestra posesión sobre lo que nosotros pensamos en los diversos asuntos. Es difícil hacer eso, es muy difícil y yo reconozco, pero la clave es, nosotros para que podamos tener una vida misional tenemos que aprender a amar. Tenemos que aprender a amar nuestra ciudad. Nosotros nos encerramos en nuestros templos, en nuestras programaciones y hemos desaprendido a amar la ciudad. Criticamos el gobierno porque el gobierno es derecha, izquierda, criticamos el político, el gobernante, el alcalde, criticamos la ciudad porque está sucia, porque nos han robado. Nos cuesta amar a la ciudad. Y por no amar la ciudad no nos relacionamos con ella. No participamos en los espacios públicos, nos involucramos en las iniciativas, no somos un recurso para la ciudad, para el beneficio y para la paz de la ciudad. Estamos encerrados aquí hablando cosas para nosotros mismos. Aprendemos a amar la ciudad. Hay una canción en portugués que dice, ve donde no hay amor y ama. Eso es evangelizar. Aprenda a amar tu barrio. Aprenda a amar tu vecino, ese vecino que pone la música alta. Aprenda a amar lo feo y lo sucio de la ciudad también.
independiente de quién sea. Hace unos meses entraron a robar en nuestra iglesia. Probablemente la misma persona entró unas 3, 4 veces. En mi corazón yo ya lo mandé al infierno un montón de veces, pero yo sé que yo como pastor no debo pensar esas cosas. De que es una persona que necesita la gracia de Dios también. Nos cuesta amar a ese tipo de gente. Y pucha que nos robaron la cafetera 2 veces. La cafetera. Ahí se puso seria la cosa. Se tomaron todo el vino de la Santa Cena. Mira a qué punto llegamos. Y uno se pregunta, pucha, ¿qué ser humano era ese? Nos cuesta amar ese tipo de gente. Pero somos llamados a amar. ¿Por qué la gente escuchaba a Jesús? Porque Jesús amaba genuinamente. Jesús amaba. Ve donde no hay amor y ama. ¿Sabe por qué nos cuesta evangelizar? Porque nos cuesta amar. Ama a tus compañeros de trabajo, no solamente trata a ellos como personas que están necesariamente ahí porque pucha que te tocó trabajar con ellos. Ve las necesidades que tienen ellos. Camina con ellos. Ve donde no hay amor y ama. Yo quisiera terminar con algunas sugerencias que nos da Tim Chester, que es un predicador, un pastor inglés. Algunas ideas bien interesantes. 10 pasos para 10 formas de ser misional. Primero, come con otras personas. Nosotros comemos a veces 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Podemos comer con alguien y en ese comer con alguien compartir de nuestras vidas, de nuestra experiencia, de lo que Dios está haciendo en nuestro diario vivir. Entonces incluyamos ahí en nuestra rutina durante la semana almorzar con alguien más o cenar con alguien más. Obviamente, aparte de la familia, ¿no? No voy a decir, pucha, que soy obligado a almorzar con mi esposa. No, con intencionalidad, intencionalidad. Segundo, busca trabajar en lugares públicos. Si tienes que leer un libro para sacar la selfie, al menos que lo haga en un lugar público, porque ahí puedes interactuar con otras personas ahí, ¿no? Ya que no vas a leer, fuiste a tomar el café y a sacar la selfie, pero al menos puedes estar ahí y conversar con alguien. Y de repente pasa a ser útil, ¿no es cierto? Tercera cosa, sea un cliente frecuente. O sea, compre en los mismos lugares, intencionalmente. No solamente porque es más barato, sino que porque ir con frecuencia te va a generar una relación con la persona que trabaja ahí. Te van a conocer, te van a saludar por el nombre. Y luego se van a dar estas instancias de hablar de Jesús de una u otra manera. Otra cosa interesante es unirse a lo que ya se está realizando. Nosotros como iglesia iniciamos muchos ministerios. Si vemos una necesidad en la ciudad, podemos iniciar un ministerio para suplir esa necesidad. Pero pensemos por un instante, ¿quién está haciendo eso ya? Hay un grupo de la sociedad, de los amigos del barrio que están haciendo tal cosa. Unámonos a ellos. Porque ahí, sirviendo juntos, generará mucho más instancias de tanto compartir el evangelio de forma práctica, como de hacer amistades. Tenemos que aprender a ser amigos de aquellos que no conocen a Jesús. No solamente para traerlos a la iglesia y chao, no. Ser amigos de verdad. Amar a esas personas. Busquemos entonces pensar ahí, ¿qué es lo que se está haciendo para que podamos involucrarnos? Otra idea que Winchester da es, en vez de terminar el trabajo e ir a la casa, hazme panoramas para las tardes. Yo sé que es cansador, uno está agotado. Pero uno, de vez en cuando uno va y arma una junta, una cita con un almuerzo, una cena, un carrete ahí, con unos amigos. Y algunos amigos que llevan otros amigos que tú no conoces y son personas que no conocen a Jesús. Y ahí se da la instancia de poder ir caminando con gente que no caminarías de otra manera. Reserva tus noches para que sea un poco más misional de vez en cuando. Otra cosa que puedes hacer es servir a los vecinos. Somos muy encerrados en nuestros departamentos y casas. No sé si ustedes saben el nombre de sus vecinos. A mí también me cuesta. Yo sé el nombre de una vecina. Y hay unos chiquillos que son buenos para la marihuana al otro lado y un matrimonio que nosotros nos vemos así, nos saludamos, pero no nos conocemos. Es una deuda que tenemos pendiente de servir a los vecinos, conectarnos con ellos. Ahí está. Comparte tu pasión. ¿Qué es lo que te gusta?
te gusta el karate, te gusta el fútbol, ahí está una instancia, no solamente para jugar con canutos, para practicar con canutos, sino que para practicar con personas que no son de nuestra misma fe, para que a partir de esa misma pasión podamos compartir eso. Y ahí está un dato, a mí me cuesta hablar, me cuesta conversar con las personas, a menos que estemos hablando de fútbol. Ahí obviamente hay mucho más asunto. Fluye, ¿no? Y empecemos a conversar, a conversar, a conversar. La pasión une las personas. Y nosotros tenemos pasiones comunes con mucha gente. Entonces utilicemos eso para generar puentes. También algo que es muy difícil para nosotros de una cultura evangélica cada vez más aislacionista es compartir con los compañeros de trabajo. Otro día escuchaba un compañero, un amigo de la iglesia que decía que tenía muchos conflictos con eso porque sus compañeros de trabajo eran muy desordenados. Y salir con ellos era un tanto peligroso. Entonces, no le gustaba mucho. Pero él veía que ahí era una oportunidad. Y él intencionalmente se preparaba para estar con ellos, para gastar tiempo con ellos, para salir a la casa de ellos, a un carrete a la casa de uno, de otro, para gastar tiempo con ellos. No es que iban a hacer un estudio bíblico con ellos, no, iban a conversar, iban a ser amigos. Porque con eso se genera una instancia de confianza. Porque ese amigo, pese a que no crea en el Evangelio, en un momento de crisis, ese amigo se te va a acercar y va a decir, pucha, ahora por mí allá en tu iglesia. Estoy pasando con un problema en la familia. La señora me quiere dejar con una deuda impagable. Estoy con una enfermedad. Estoy con un cáncer. Él va a confiar en ti para decir esas cosas. Pero si tú nunca fuiste a los carretes de la gente del trabajo, no les pesca, no les habla. Si para ti son paganos perdidos de que no me puedo juntar con ellos porque ellos nunca van a confiar en ti. Y nunca vas a tener la instancia de evangelio para ellos. Ellos, por fin, camina por la ciudad. Camina por la ciudad. Yo sé que ustedes van a decir, no, si yo camino harto hasta el paradero, la micro, y voy y vuelvo y tengo muchas cosas que hacer. Caminar por la ciudad es interesante. No camine por la ciudad simplemente porque tiene que ser un trámite. Camine intencionalmente por la ciudad para que sea visto y para que vea la gente. A veces me gusta caminar por la ciudad pensando, ¿cómo sería, y veo a un desconocido cualquiera, cómo sería ese caballero, ese joven, como un miembro de mi iglesia? Imagínense. Yo me imagino así, es una bola mía. Pero ¿por qué no? Una persona que quizás está muy distante del Evangelio, que podemos mirar a esas personas e imaginar cómo sería si esa persona fuera alcanzada por Jesús, transformada, redimida, limpia. Camine por la ciudad, porque hay mucho dolor por ahí. Ve donde hay dolor y sana. Hay mucha tristeza por ahí. Ve donde hay tristeza y abraza. Hay mucha gente perdida por ahí. Y ve donde hay oscuridad y sé luz. Somos llamados a ir hacia la ciudad, a amar la ciudad, a evangelizar la ciudad, predicando el evangelio que vivimos, que creemos, que profesamos. Pero por sobre todas las cosas, ama tu ciudad. No ama solamente a los hermanos de la fe. Ama tu ciudad, invierte en ella, ora por ella y no desista nunca de orar por amigos, compañeros, familiares que no conocen a Jesús. El Señor escucha y el Señor te dará oportunidades para hablar de su amor por ellos. Cuando llegue esa oportunidad, abrace y hable de Jesús. Hable con amor, así como Jesús nos amó a nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, nosotros queremos pedirte un corazón de amor, que ama la ciudad, que sirve a la ciudad y que se entrega por ello.
Señor, ayúdanos a que podamos salir de la comodidad de nuestro sofá, la comodidad de nuestras programaciones, la comodidad de nuestra inercia. Danos valor. Pese, Señor, a la ausencia de una habilidad natural que muchos puedan tener. Pese, Señor, al desconocimiento bíblico que muchos de nosotros podemos tener. Pese, Señor, a nuestras fragilidades. Pero úsanos, Señor, también con nuestras fragilidades, para que personas que están frágiles como nosotros te conozcan a ti. Da, Señor, un corazón que ama donde no hay amor. Pedimos, Señor, por nuestras ciudades, por Valparaíso, por Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Limache, y cada una de las ciudades representadas aquí en esta noche. Danos, Señor, un amor genuino por estas ciudades que nos diste el privilegio de vivir. Que podemos servir a la ciudad a través de la forma como nos relacionamos intencionalmente, uno a uno, y cómo expresamos y explicamos el Evangelio uno a uno, de una forma sencilla, paciente, constante, pero que tiene un objetivo muy claro: hacer Cristo conocido. Que esa sea nuestra historia, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén.